Bajé a casa para Año Nuevo y encontré a papá solo, con un sándwich. La nota decía, usamos tu dinero para Nueva York, cuídalo durante la semana. Susurró papá, se arrepentirán de esto. Yo solo sonreí. 3 días después, estaban en mi puerta, en pánico. Hola Reddit, esto sucedió hace unos meses, cuando estaba visitando a la familia para Año Nuevo. Mi viejo estaba sentado solo, mientras mi madre, mi hermano y su familia se fueron a celebrar a Nueva York. Pero no solo lo dejaron atrás esa noche. Descubrí lo que realmente habían estado haciendo, y me aseguré de que se arrepintieran. Esto fue lo que pasó. Yo, hombre de 35 años, volé a casa esperando la típica reunión familiar. Algo de contexto, nuestra dinámica familiar ha estado rota por años. Después de que mis padres se divorciaran cuando yo tenía 18, papá, hombre de 68 años, se quedó con la casa familiar, mientras mamá, mujer de 65, se mudó con mi hermano Logan, hombre de 38 años, y su esposa Isabel, mujer de 36, a su apartamento al otro lado de la ciudad. Yo me mudé para ir a la universidad y me quedé fuera, construyendo mi propia vida en el mundo de la tecnología, mientras seguía en contacto con papá por videollamadas y visitas trimestrales. Logan e Isabel siempre han tenido problemas financieros, no porque no pudieran encontrar trabajo, sino porque se negaban a vivir dentro de sus posibilidades. Ropa de diseñador, autos de lujo que no podían pagar, vacaciones lujosas con tarjeta de crédito. Mientras tanto, habían estado pidiéndole dinero prestado a papá constantemente desde su boda hace 10 años. Cantidades pequeñas al principio, un par de cientos aquí y allá para emergencias, luego sumas cada vez más grandes que nunca fueron devueltas. Estamos hablando de miles de dólares desapareciendo en su estilo de vida. Llegué a una casa oscura esa víspera de Año Nuevo. No había autos en la entrada, la luz del porche apagada, las cortinas cerradas. Ese tipo de vacío que te hace revisar la fecha 2 veces para asegurarte de que no te equivocaste. Por dentro era peor, helado, silencioso y oscuro, excepto por un tenue resplandor en la cocina. Ahí fue donde encontré a papá sentado solo en la mesa, comiendo un sándwich seco con un vaso de agua. Sin cena de Año Nuevo, sin decoraciones, solo él en una casa fría. El termostato estaba puesto en 58 grados. Pensé que quizás habían salido a comprar cosas de último minuto, pero luego vi la nota pegada al refrigerador. Literalmente rechiné los dientes al leerla. Usamos tu dinero para Nueva York, cuídalo durante la semana. Eso era todo. Tomaron el dinero que yo había enviado para la cena de Año Nuevo y los regalos, $650 que transfería a la cuenta de papá marcados como cena de las fiestas, y lo gastaron en un viaje espontáneo a Nueva York. Dejaron a papá solo con prácticamente nada en el refrigerador, excepto pan, mantequilla de maní y algo de embutido vencido. Papá no dijo mucho al principio, solo asintió cuando le pregunté si estaba bien. Luego se inclinó y susurró, se arrepentirán de esto. Sus ojos tenían una claridad que no le veía desde hacía años. No me enojé, al menos no exteriormente. Solo me aseguré de que comiera algo caliente, volví a encender la calefacción y preparé su habitación adecuadamente. Mientras pedía víveres desde mi teléfono, noté que papá tenía una alerta de su app bancaria, fondos insuficientes para su pago automático de hipoteca. Ahí supe que esto era peor que unas vacaciones arruinadas. No iba a darles la reacción que esperaban. Tenía algo mejor en mente. Durante los siguientes 3 días comencé a investigar. No al azar, ya tenía sospechas desde hacía un tiempo. La primavera pasada instalé discretamente unas cámaras alrededor de la casa. Solo cámaras de seguridad básicas que se sincronizan con mi teléfono. Papá sabía de ellas, pero el resto de la familia no. Lo hice después de notar que algunas pertenencias de papá desaparecían misteriosamente durante mis visitas anteriores, su reloj de oro de jubilación, el viejo anillo de bodas de mamá que él había guardado, incluso sus medicamentos con receta. Revisé estados de cuenta bancarios que estaban en cajones, historial del WhatsApp, correspondencia acumulada. Cada elemento contaba parte de una historia más grande, y nada era bueno. El patrón era claro. Cada pocas semanas, Logan e Isabel venían en auto desde su apartamento, vaciaban el refrigerador de papá, lavaban ropa en su casa para ahorrar en servicios, y de algún modo, la cuenta bancaria de papá amanecía con menos dinero. Mamá lo facilitaba todo, diciéndole a papá que tenía que ayudar a los hijos, mientras ella misma le sacaba efectivo de la billetera. Recordé un incidente de mi última visita hace 6 meses. Logan había aparecido con un Audi Q7 completamente nuevo, actuando como si hubiera recibido una gran promoción. Cuando papá lo admiró, Logan le lanzó las llaves y dijo, pruébalo, viejo, solo no lo choques.
Papá se negó, diciendo que le dolía la artritis. Esa misma noche lo escuché hablando por teléfono, diciéndole a alguien que había exprimido otros 5.000 del fondo de jubilación y que el viejo no sospechaba nada. El fondo de jubilación del que hablaba, la cuenta de pensión de papá, a la que Logan de alguna manera había accedido. En otra ocasión, Isabel había venido con su hija de 17 años, Amelia, para la cena del domingo. Papá había pasado todo el día cocinando, pero Isabel apenas miró el asado y anunció que no era orgánico, así que había pedido comida a domicilio en su lugar, usando la tarjeta de crédito de papá sin pedir permiso. Cuando papá objetó en voz baja, ella puso los ojos en blanco y dijo, «Es solo dinero, no es como si lo estuvieras gastando en algo importante de todos modos». Luego ella y Amelia comieron la costosa comida para llevar mientras la comida casera de papá quedó intacta. La primera señal de alerta en mi investigación actual fue el montón de avisos de pago vencido escondidos en el fondo del cajón de basura de la cocina. La segunda fueron los estados de cuenta de la tarjeta de crédito a nombre de papá, con cargos por electrónicos de alta gama, ropa de diseñador y restaurantes lujosos a los que él nunca iría. La tercera fue el historial del navegador, que mostraba búsquedas de préstamos de día de pago e hipotecas inversas. La casa en sí mostraba señales de abandono, el filtro del horno no se había cambiado en más de un año, las canaletas estaban obstruidas, la podadora de césped en el garaje tenía una capa de polvo que sugería que nadie la había tocado en meses, a pesar de que papá le pagaba a Logan $200 al mes por el mantenimiento de la propiedad. Encontré una carpeta de facturas médicas que mostraban que papá se había saltado sus 2 últimas citas con el cardiólogo. Los copagos eran de $45 cada uno, lo cual aparentemente no podía permitirse. Mientras tanto, había un cargo de $1,200 en su tarjeta Visa por la sesión de fotos del Sweet Sexteen de Amelia, solo 3 meses antes. Papá me observaba reunir todo, organizándolo en la mesa del comedor. No parecía sorprendido, solo asintió, como si hubiera estado esperando que alguien finalmente lo notara. ¿Hace cuánto tiempo pasa esto?, le pregunté. Años, respondió en voz baja, comenzó con poco, unos dólares aquí y allá, luego empeoró después de que Logan se casó con Isabel. Tu madre me convenció de que era normal ayudarlos. ¿Ayudarlos con qué? Su cuarto viaje del año, papá se encogió de hombros. Logan siempre tiene alguna emergencia, problemas con el auto, facturas médicas, reparaciones en casa. El mes pasado fue el fondo universitario de Amelia. Dijeron que necesitaban asegurar su lugar en la Universidad de Nueva York. Cuanto más investigaba, más me enojaba, pero lo mantuve controlado, metódico. Hice copias de todo, tomé fotos, descargué las grabaciones de las cámaras. Para el tercer día, tenía suficiente evidencia como para interesar mucho a un abogado. Revisé grabaciones del Día de Acción de Gracias que mostraban a Logan e Isabel llegando 2 horas tarde, quedándose solo el tiempo suficiente para comer y luego llenando recipientes con las sobras antes de marcharse. Papá me contó que dijeron que se reunirían con amigos para el postre. La cámara de la cocina captó a Isabel revisando el talonario de cheques de papá mientras mamá lo distraía en la sala. Estábamos terminando de almorzar cuando comenzaron los golpes en la puerta principal, golpeteos frenéticos, enojados y gritos apagados. La voz más fuerte era la de Logan. Revisé el video en vivo de la cámara de seguridad desde mi teléfono, los 4, Logan, Isabel, mamá y Amelia, estaban en el porche con su equipaje. Abrí la puerta. Se veían terribles, exhaustos, con ojeras. Nada quedaba del glamour de Nueva York. Logan, Isabel, mi sobrina Amelia y mi madre estaban allí con sus maletas, hablando unos sobre otros. Isabel fue la primera en dar un paso al frente, aún con su bolso de diseñador en el brazo, a pesar de sus supuestos problemas de dinero. Era una cartera Gucci nueva que reconocí de su última colección, precio de venta alrededor de $2,800. No es lo que parece, empezó a hablar rápido, hubo un malentendido, no pensamos que realmente vendrías. Solo me hice a un lado para que pudieran ver a papá. Estaba sentado en el sofá, abrigado, limpio, comiendo un tazón de estofado mientras miraba la televisión. Ni siquiera los miró. El silencio golpeó más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Amelia puso los ojos en blanco y comenzó a escribir en su teléfono, completamente desconectada de la situación. Isabel se lanzó a dar excusas sobre vuelos de pesadilla y habitaciones de hotel canceladas. Mamá estaba detrás de ellos, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso, evitando el contacto visual conmigo. Necesitamos ayuda, admitió finalmente Logan, revisando su reloj como si tuviera un lugar mejor donde estar. Algo está mal con nuestras cuentas bancarias, las tarjetas no funcionan, estamos bloqueados de la aplicación de viajes.
Habían reservado el viaje usando mi dinero y habían llegado al límite con sus tarjetas de crédito, pero ahora el alquiler vencía y necesitaban un lugar donde quedarse mientras resolvían todo. Logan hablaba como si todo esto fuera solo un pequeño inconveniente que yo debía ayudar a solucionar. Nuestro edificio de apartamentos tiene un problema de plomería, agregó Isabel arrugando la nariz, necesitamos quedarnos aquí una semana o dos. Noté que Amelia llevaba ropa nueva que aún tenía las etiquetas parcialmente visibles bajo el cuello. Debió ser un viaje difícil. Los dejé hablar, contarme todos sus problemas, malentendidos y excusas. Luego les dije la verdad, las cámaras en la casa habían estado grabando desde marzo. Tenía grabaciones de cada visita que hicieron, cada vez que dejaban a papá con sobras frías mientras ellos pedían comida costosa desde el auto, cada vez que revisaban su cajón de medicamentos buscando analgésicos. Lo tengo todo, dije, video, audio, capturas de pantalla de sus chats grupales sincronizados con la tableta de la cocina que nunca supieron que estaba escuchando. El rostro de Logan pasó de arrogante a pánico en segundos. La sonrisa falsa de Isabel desapareció. Amelia finalmente levantó la vista de su teléfono, de repente prestando atención. El rostro de mamá se puso pálido. Incluso tengo grabaciones tuyas, le dije a Amelia, robando dinero de la billetera de papá mientras dormía la siesta en Acción de Gracias. $80, ¿no? Para entradas de un concierto que simplemente tenías que tener. La boca de Amelia se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Luego miró a sus padres con reproche, como si fuera culpa de ellos que la descubrieran. No tenías derecho a espiarnos, gritó Logan, su pánico convirtiéndose rápidamente en ira. Eso es ilegal, ilegal. Me reí. Qué ironía viniendo de alguien que ha estado robando a su propio padre. No estábamos robando, interrumpió Isabel con voz cortante. Estábamos pidiendo prestado, hay una diferencia. ¿Papá sabía que estaban pidiendo prestado cuando falsificaron su firma en solicitudes de préstamos? Pregunté. La habitación quedó en silencio. Mamá dio un paso al frente, intentando hacer de mediadora como siempre. Estoy segura de que podemos resolver esto como familia. Tu hermano ha estado bajo mucho estrés. No, dije, cortándola, tú eres igual de culpable. Tengo grabaciones de ti tomando dinero de la billetera de papá mientras él dormía la siesta. Logan se lanzó hacia mí, agarrándome de la camisa. Pedazo de hipócrita, lo empujé con fuerza. Tropezó con la mesa de café, derribando una lámpara. No me toques, dije. Mi voz era tranquila, lo que pareció alterarlo más que si hubiera gritado. Isabel empezó a gritar sobre lo desagradecido que yo era, que ellos habían estado cuidando de papá mientras yo vivía mi vida. Amelia se unió diciendo que estaba arruinando todo y que solo tenía celos de su viaje. Mamá seguía intentando interponerse entre nosotros, suplicando calma. Papá solo se sentaba allí, observando todo desarrollarse, su rostro inexpresivo. Fuera, dije finalmente, todos ustedes. Ahora. No puedes echarnos de la casa de papá, se burló Logan, esto no es tu propiedad. De hecho, saqué mi teléfono, desde esta mañana tengo un poder notarial temporal. Papá firmó los documentos hace 2 semanas, por si pasaba algo como esto. Estás mintiendo, dijo Isabel, pero su voz temblaba. Les mostré el documento en mi teléfono. La casa está fuera de los límites para todos ustedes. Las cuentas están congeladas. El SUV de lujo que han estado usando fue reportado como robado esta mañana. Ese es nuestro auto, protestó Isabel. ¿En serio? Porque está registrado a nombre de papá. El título está a su nombre, el seguro está a su nombre, pero los pagos salen de su cuenta. Técnicamente, eso es robo de auto. El rostro de Logan se torció de rabia. Dio otro paso hacia mí, con los puños apretados. Inténtalo, dije. Mamá empezó a llorar, rogando que dejáramos de pelear. Isabel agarró su bolso de repente, apurada por irse. Amelia metió su teléfono en el bolsillo de golpe, fulminándome con la mirada. Logan se quedó allí, temblando de ira, hasta que Isabel lo jaló del brazo. Esto no ha terminado, murmuró mientras se marchaban. En realidad, sí, dije, cerrando la puerta tras ellos. Observé por la ventana mientras discutían en la entrada. Logan gesticulaba salvajemente, señalando hacia la casa. Isabel escribía frenéticamente. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo. Amelia ya estaba a mitad de la calle, aparentemente harta de todos ellos. Finalmente, subieron a un Uber que llegó 10 minutos después. Mientras se alejaban, me volví hacia papá. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió lentamente, luego me sorprendió.
Hay algo más que necesitas ver. Se levantó y me hizo señas para que lo siguiera. No fue al sótano como esperaba, sino a su dormitorio. Fue al armario, movió unas cajas viejas y reveló una pequeña caja fuerte en el suelo que nunca había notado. Ingresó la combinación con facilidad, la abrió y sacó una lata verde desgastada. He estado esperando el momento adecuado, dijo, entregándomela. Pensé que podría morir antes de tener la oportunidad. La caja pesaba más de lo que parecía. La llevé a la mesa del comedor y la abrí con cuidado, sin saber qué esperar. Dentro había papeles, docenas de ellos, registros bancarios, cheques antiguos, cartas y una línea de tiempo mecanografiada que abarcaba casi una década. Al principio no entendía, hasta que vi el patrón: retiros, falsificaciones, préstamos a nombre de papá. Lo habían estado desangrando durante años, usando su número de seguro social para abrir tarjetas de crédito, consiguiendo préstamos rápidos que él nunca supo que existían ni de los que se benefició. Un documento mostraba que Logan había firmado como cofirmante para una hipoteca inversa que papá nunca aceptó. La firma del notario era falsa, hecha por una amiga de Isabel que trabajaba en una tienda UPS. La documentación preliminar indicaba que habrían recibido alrededor de $175,000 del trato, dejando a papá con casi nada de patrimonio en su casa. Los registros mostraban patrones claros: cada vez que Isabel quería un auto nuevo o una cartera de diseñador, aparecían retiros misteriosos de las cuentas de papá. Cuando Amelia necesitaba ropa costosa o el último modelo de teléfono, Logan falsificaba la firma de papá en una solicitud de préstamo. El nombre de mamá aparecía repetidamente también como testigo en documentos que papá nunca había visto. Una de las pruebas más condenatorias era una póliza de seguro de vida contratada sobre papá hace 2 años. Logan figuraba como único beneficiario. La póliza tenía una cláusula que cubría muerte accidental, pero excluía el suicidio. Los pagos de la prima, $267 mensuales, se retiraban automáticamente de la cuenta corriente de papá. ¿Cuánto tiempo llevas recopilando todo esto?, pregunté, asombrado por la meticulosidad de los documentos. 3 años, dijo papá. Después de que tu madre se mudó con ellos, las cosas empeoraron. Ella venía, me distraía y ellos revisaban mis papeles. Empecé a hacer copias de todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, hojeando estados de cuenta de tarjetas de crédito con cargos en restaurantes de lujo y boutiques de diseñador. Al principio me daba vergüenza, admitió. No podía creer que mi propio hijo me hiciera esto. Luego tenía miedo de lo que Logan pudiera hacer si lo confrontaba. Siempre ha tenido mal carácter. El año pasado, después de que empecé a enviarle dinero directamente, usó parte de eso para pagarle a un abogado. Cada mes armaba su caso pieza por pieza, esperando un momento exactamente como este. Logan siempre pensó que merecía más que tú, dijo papá en voz baja, incluso cuando eran niños. Siempre tomaba, nunca daba nada. Encontré una nota que papá se había escrito a sí mismo tras un incidente particularmente malo. El año pasado, Logan vino a pedirle $3,000 para reparaciones del auto. Cuando papá dudó, Logan insinuó que quizás papá estaba desarrollando demencia y que debía considerar vivir bajo supervisión. Papá, en serio, ¿por qué no me lo contaste antes?, pregunté. Amenazaron con alejarme por completo. Sin visitas de Amelia, sin llamadas, nada. Pensé que podría manejarlo, arreglarlo de algún modo, suspiró. Me equivoqué. Había otro documento que llamó mi atención, un formulario de poder médico a nombre de Logan, fechado apenas hace 3 meses. La firma de papá parecía temblorosa, forzada. ¿Firmaste esto?, pregunté, levantando el papel. Papá negó con la cabeza. No. Logan lo trajo un día que estaba enfermo con gripe. Dijo que eran papeles del seguro que necesitaban actualizarse. Me negué a firmarlo. Debe haber falsificado mi firma. Luego lo añadí al creciente montón de evidencia. ¿Hay algo más que deba saber? Papá dudó. El mes pasado, Logan hizo muchas preguntas sobre mis medicamentos. ¿Cuáles tomo? ¿Cuándo las tomo? Dijo que estaba preocupado por las interacciones. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Vamos a denunciar todo esto hoy mismo. A la mañana siguiente llamé a la abogada de papá, una mujer seria llamada Elaine, especializada en casos de abuso a personas mayores. Llegó en menos de 1 hora, revisó las pruebas y no se anduvo con rodeos. Esto es criminal, dijo, ordenando los documentos en pilas ordenadas. Robo de identidad, fraude, explotación financiera de un anciano, estamos hablando de cargos graves. Explicó el proceso: primero una denuncia policial,
Luego una orden de protección civil para mantenerlos alejados de papá y de la casa. Simultáneamente, presentaría cargos penales y una demanda civil por abuso a un anciano para recuperar lo robado. El caso penal tomaría más tiempo, pero con la evidencia que teníamos, estaba segura de que presentar ambos casos, penal y civil, nos daba la mejor oportunidad de obtener una restitución completa. Explicó que la demanda civil podía continuar incluso si lograban reducir los cargos penales con una negociación. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. La orden de protección, dentro de 48 horas. La congelación de activos, aproximadamente una semana si el juez acepta la solicitud de emergencia, lo cual creo que harán. Los cargos penales dependen del fiscal, pero supongo que dentro de 30 días. El juicio podría tardar 6 meses, pero con esta evidencia, probablemente busquen un acuerdo. Papá firmó los formularios necesarios con mano firme. Solo quiero que me devuelvan lo que es mío. El robo por más de $100,000 es un delito grave de clase B, explicó Elaine con suavidad. Entiendo que son familia, pero la ley es clara. El análisis preliminar mostró que habían robado aproximadamente $215,000 en los últimos 5 años. Esto incluía robos directos de cuentas bancarias, préstamos y tarjetas de crédito fraudulentas, el intento de hipoteca inversa y la apropiación indebida del vehículo. El total probablemente aumentaría a medida que el contador forense profundizara en la investigación. Para esa tarde, la policía ya había tomado declaraciones y copias de nuestras pruebas. 2 días después, un juez firmó la orden de protección que prohibía a Logan, Isabel, mamá e incluso Amelia acercarse a menos de 500 pies de papá o de la casa. Logan no lo tomó bien. Comenzó a enviar mensajes amenazantes que reenviamos de inmediato a la policía. Mamá llamó llorando, diciendo que estábamos destruyendo a la familia. Bloqueamos su número después de la tercera llamada. Una semana después, exactamente como Elaine había predicho, estábamos en el juzgado para la audiencia civil sobre la congelación de activos y la denuncia de abuso. Elaine había presentado estratégicamente una denuncia penal y una demanda civil por abuso de anciano por separado, para maximizar las posibilidades de una restitución completa. El juez revisó nuestra evidencia y otorgó la medida de emergencia, congelando sus cuentas en espera de una investigación más profunda. Todo esto sucedía antes de que se presentaran formalmente los cargos penales. Al salir del juzgado, Isabel estaba esperando en el pasillo. Su ropa de diseñador no podía ocultar las ojeras ni la tensión en su rostro. Estalló al verme. «Cobarde», gritó, señalándome con el dedo. «Estás destruyendo nuestras vidas por nada». Su voz resonó por el pasillo de mármol, haciendo que la gente se volteara a mirar. Seguí caminando, pero ella me siguió, sus tacones repiqueteando agresivamente en el suelo. «Nosotros lo cuidamos durante años mientras tú estabas ausente, siseo lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. Apareces por una sola fiesta y de repente eres el hijo del año». Me detuve y me giré. «Lo dejaste solo con un sándwich y una nota. Eso no es cuidado». «Era solo dinero», dijo, alzando la voz. «Solo dinero estúpido que ni siquiera usaba». Él quería ayudarnos. Un guardia de seguridad empezó a acercarse. Isabel lo notó y alzó aún más la voz. «¿Crees que eres mejor que nosotros? Logan decía que siempre fuiste el hijo dorado, el favorito de papá, ¿sabes qué? Se quejaba de ti todo el tiempo. Que nunca lo visitabas, que lo habías abandonado». Su rostro estaba desfigurado por la rabia, el rímel comenzaba a corrérsele. La gente miraba abiertamente. «Ahora no eres más que una pequeña vengativa», el agente judicial la interrumpió con firmeza. «Necesita bajar la voz o abandonar el edificio». Isabel se volvió hacia él. «¿Sabe lo que él está haciendo? Está arruinando nuestras vidas. Ni siquiera podemos comprar comestibles». «No es mi problema, señora. Esto es un juzgado». Ella me miró de nuevo, con odio en los ojos. «Esto no ha terminado», escupió, repitiendo las palabras de Logan de días atrás. Luego se marchó apresurada, casi derribando a una anciana al salir. Elaine, que había presenciado toda la escena, puso una mano sobre mi hombro. «Por esto obtuvimos la orden de protección», dijo en voz baja. «Están perdiendo el control». 2 semanas después de la congelación de activos, mamá apareció en la casa sin previo aviso. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando la vi por la ventana, de pie en el porche, viéndose más pequeña y más vieja de lo que recordaba. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. «Estás violando la orden de protección», dije sin rodeos. «Lo sé», respondió, su voz apenas un susurro, «pero tenía que hablar contigo, por favor».
No la invité a entrar, simplemente me quedé en la puerta, con los brazos cruzados. 5 minutos, dije. Ella asintió, aferrando su bolso. He estado pensando mucho en cuando eras pequeño. ¿Recuerdas cómo tú y Logan solían jugar en el patio? Esas pequeñas fortalezas que construían. Siempre fuiste tan bueno con él, cuidando de tu hermano mayor, aunque no siempre se lo merecía. No respondí. Esto era típico de mamá, usar la nostalgia para manipular. Él no es una mala persona, continuó. Solo ha cometido algunos errores. Todos lo hemos hecho. Robar más de $200,000 de papá no es un error, dije con frialdad. Es un delito. Ella se estremeció, pero insistió. No fue así. Solo estaba tomando prestado. Las cosas se salieron de control. Logan siempre ha tenido problemas con el dinero, tú lo sabes. Necesita ayuda, no castigo. Necesita consecuencias, corregí. Por favor, su voz se quebró, esto es un asunto familiar. Deberíamos manejarlo en privado. Tu padre nunca hubiera querido que esto se convirtiera en un asunto legal. Amaba a Logan, nos amaba a todos. Sentí una oleada de ira. No me digas lo que papá querría. Tú lo abandonaste, ¿recuerdas? Te mudaste con Logan y los ayudaste a robarle durante años. No lo sabía. Si lo sabías, la interrumpí. Tenemos grabaciones tuyas distrayéndolo mientras Isabel revisaba su oficina. Tenemos tu firma en documentos que él nunca firmó. Sabías exactamente lo que estaba pasando. Ella empezó a llorar entonces, lágrimas suaves y ensayadas que habían funcionado con papá durante décadas. Estaba equivocada, lo sé, pero por favor, ¿no podemos resolver esto como familia? Retiren los cargos, lo pagaremos. Te lo prometo. Así, ¿con qué dinero? ¿Con las cuentas que ya vaciaron? Podemos encontrar una solución, suplicó. Logan podría perderlo todo, su trabajo, su futuro. Piensa en Amelia, es solo una niña. Amelia tiene 17 años y también estaba involucrada, dije. Tengo mensajes donde presume haber conseguido dinero del escondite del abuelo. Todos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Las lágrimas de mamá desaparecieron rápidamente. Su expresión se endureció. Siempre fuiste terco, igual que tu padre. Se acabó el tiempo, dije, empezando a cerrar la puerta. Él nunca te perdonará por esto, dijo rápidamente. Romper a la familia, eso es lo que quieres, quedarte solo con tu viejo y amargado padre. Me reí sin humor. Mejor eso que estar rodeado de ladrones. Cerré la puerta ante sus protestas y observé por la ventana mientras finalmente se alejaba, sacando su teléfono mientras caminaba, probablemente llamando a Logan para informarle que su misión había fallado. No le conté a papá sobre la visita. Ya tenía suficiente de qué preocuparse. Unos días después de la visita de mamá, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocía. Al contestar, el hombre del otro lado se presentó como Doug Rustin, ex jefe de Logan en Paramount Financial. ¿Es jefe?, pregunté, sorprendido. Logan siempre había hablado de su trabajo en Paramount como si fuera la piedra angular de su éxito. Sí, confirmó Doug. Escuché sobre los cargos en su contra. Honestamente, no me sorprende. Doug explicó que Logan había sido despedido 3 meses antes, mucho antes del viaje de Año Nuevo, por presentar informes de gastos fraudulentos. Había estado reclamando reembolsos por reuniones con clientes que nunca ocurrieron, cenas que en realidad eran gastos personales y cuotas de conferencias a las que nunca asistió. La empresa decidió no presentar cargos y se iba en silencio, dijo Doug. No queríamos la publicidad. Pero cuando vi las noticias sobre el caso de abuso de ancianos, pensé que debía saberlo. Esto no es un comportamiento aislado. Le pregunté por qué me llamaba a mí específicamente. Tu hermano te mencionaba a veces, dijo Doug, siempre con ese resentimiento, decía que tú lo tenías fácil. Cuando vi tu nombre relacionado con el caso, lo recordé. Doug se ofreció a proporcionar documentación sobre el despido de Logan y los informes de gastos fraudulentos para respaldar nuestro caso. Demuestra un patrón, dijo. Eso podría ser importante para la demanda de tu padre. Le agradecí e inmediatamente llamé a Elaine para contarle la conversación. Estaba extremadamente interesada en la oferta de Doug. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo. Demuestra que esto no fue simplemente un desliz momentáneo, sino un comportamiento fraudulento sistemático. Solicitaré formalmente los registros, pero tenerlo dispuesto a cooperar lo hace mucho más fácil. La revelación explicó muchas cosas, especialmente por qué Logan e Isabel habían estado aún más agresivos recientemente al tomar dinero de papá.
¿Por qué habían estado en su apartamento cada vez menos, probablemente evitando al casero, y por qué estaban tan desesperados por ese viaje a Nueva York? No era solo codicia, estaban financieramente hundidos. 3 semanas después de la visita de mamá, la fiscalía presentó cargos formales. Logan, Isabel y mamá fueron nombrados en la acusación, múltiples cargos de robo de identidad, falsificación, abuso financiero a un anciano y gran robo. Se les ordenó entregarse en un plazo de 48 horas. Isabel se entregó primero, pagando la fianza rápidamente. Mamá la siguió, luciendo atónita en su foto policial. Logan esperó hasta el último momento, llegando al juzgado con un abogado que parecía cobrar por minuto. Pensé que ese sería el final de los enfrentamientos directos, que el sistema legal se encargaría y podríamos empezar a sanar. Me equivoqué. Esa noche, mientras papá y yo cenábamos, un coche chirrió al entrar en el camino de entrada. Reconocí el sonido del motor de inmediato, el Audi de Logan. Papá también lo escuchó, deteniendo el tenedor a mitad de camino hacia su boca. Quédate aquí, dije levantándome, yo me encargo. Antes de que pudiera llegar a la puerta, comenzaron los golpes, violentos, furiosos, haciendo temblar el marco. Miré por la mirilla, Logan estaba allí, con el rostro rojo y los ojos desorbitados. Sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta o la derribaré. Saqué mi teléfono y empecé a grabar, luego abrí la puerta, pero me quedé en el umbral. Estás violando la orden de protección, dije con calma. Tienes que irte. Al diablo con tu orden de protección, farfulló. Había estado bebiendo. ¿Crees que puedes simplemente destruir mi vida, hacer que me arresten, poner a mi propia hija en mi contra? Tú hiciste eso solo, respondí manteniendo el tono neutro. Ahora vete antes de que llame a la policía. Me empujó con fuerza contra la pared. ¿Dónde estás, viejo ingrato? Papá apareció en la puerta del comedor, erguido a pesar de su edad. Logan, tienes que irte. Logan se abalanzó hacia él. Me interpuse y me empujó otra vez, más fuerte. Esta vez tropecé hacia atrás, casi cayendo. Vas a retirar los cargos, exigió Logan, señalando con el dedo a papá. Llama a tu abogada, llama a la fiscalía. Diles que todo fue un malentendido. Papá no se inmutó. No fue solo una palabra, pero nunca lo había escuchado decir algo con tanta firmeza. El rostro de Logan se torció. Me agarró de la camisa y me golpeó contra la pared. Esto es tu culpa, tú lo pusiste en mi contra. Papá se movió más rápido de lo que creía posible. Agarró el brazo de Logan y lo apartó de mí con sorprendente fuerza. No toques a mi hijo. Logan se giró, momentáneamente sorprendido de que nuestro padre de 68 años interviniera. Luego su expresión se oscureció otra vez. Empujó a papá hacia atrás. Eso fue suficiente. Me lancé sobre Logan, derribándolo al suelo. Luchamos, derribando una mesita. Él era más grande, pero yo estaba sobrio y concentrado en una sola cosa, mantenerlo alejado de papá. Afuera, una voz gritó, ¿todo bien ahí dentro? Nuestro vecino, un policía retirado que todavía mantenía horarios de patrulla, había escuchado el alboroto. Llama al 911, grité. Logan intentó levantarse, dándose cuenta de repente de que la situación se le había ido de las manos. Lo sujeté. No vas a ir a ningún lado. 5 minutos después, llegaron 2 patrullas, luces encendidas. Los oficiales entraron con las manos en las armas, evaluando rápidamente la escena. Nos separaron, tomaron declaraciones y revisaron el video que había grabado en mi teléfono. Violó una orden de protección y nos agredió a los dos, expliqué, mostrando el moretón que ya se formaba en mi brazo. Esposaron a Logan y lo llevaron afuera. Mientras lo metían en la patrulla, un oficial se volvió hacia mí. Necesitaremos que ambos vengan a la estación para presentar declaraciones formales. Su fianza casi con certeza será revocada por esto. Asentí, mirando a papá. Estaba en la puerta, con un pequeño corte en la frente donde había golpeado la pared, pero por lo demás intacto. No se veía triste ni enojado, solo resuelto, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy bien, dijo. Por fin se acabó. El proceso legal avanzó con la lenta e inevitable marcha de la justicia. Logan, enfrentando pruebas abrumadoras más los nuevos cargos de agresión y violación de la orden de protección, dio su fianza revocada. Esperaría el juicio en la cárcel del condado. La contadora forense terminó su informe y el total robado había aumentado a $287,450.
Esto incluía cargos no autorizados en tarjetas de crédito, retiros de efectivo, préstamos fraudulentos, la solicitud de hipoteca inversa falsificada, compras de vehículos no autorizadas y robo directo de bienes personales. La contadora encontró rastros de dinero que llevaban a cuentas en el extranjero donde, aparentemente, Logan había estado escondiendo parte de los fondos. No eran grandes sumas, pero sí evidencias de planificación e intención. 2 meses después del arresto de Logan, aceptó un acuerdo, 3 años de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional y restitución completa. Mamá recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Su rol fue considerado menos central, pero aún significativo. Estaría obligada a devolver $42,000 del dinero robado. Isabel luchó más tiempo contra los cargos, pero eventualmente aceptó su propio acuerdo, 18 meses de prisión y restitución. A diferencia de Logan, se le permitió permanecer en libertad hasta la fecha de su sentencia. El día antes de que Isabel tuviera que entregarse para comenzar su condena, liquidó los activos que el tribunal no había congelado. Solicitó el divorcio de Logan mientras él estaba en la cárcel y desapareció en Florida con un tipo que había conocido en línea. Dejó a Amelia atrás. Se emitió una orden de arresto contra Isabel, pero las autoridades de Florida aún no la habían localizado. Amelia, al tener 17 años, no fue acusada de ningún delito a pesar de su conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La fiscalía la consideró una menor influenciada por el comportamiento de sus padres en lugar de una participante voluntaria en el fraude, aunque todos sabían que se había beneficiado del esquema y había sido cómplice moral. Se le ordenó completar 200 horas de servicio comunitario y asistir a asesoría sobre ética financiera. El fallo civil por la demanda de papá por abuso a un anciano fue considerable, $287,450 en fondos robados, más intereses y daños punitivos, llevando el total a $375,000. El tribunal ordenó la venta de sus activos restantes, el embargo de futuros salarios y gravámenes sobre cualquier cosa que pudieran adquirir. Le estarían devolviendo el dinero a papá durante décadas. Aproximadamente 3 semanas después de la desaparición de Isabel, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Kendra, hermana distanciada de Isabel, a quien solo había conocido una vez en su boda hace años. Vi las noticias sobre que Isabel se fugó antes de su sentencia, escribió. No me sorprende. Ya lo ha hecho antes. Llamé a Kendra esa misma noche, curioso por lo que quería decir. Por teléfono explicó que Isabel tenía un historial de manipulación financiera desde la adolescencia. Cuando tenía 20 años vació el fondo de jubilación de nuestros padres, me dijo Kendra. Los convenció de agregarla a sus cuentas para ayudar a manejar las finanzas. 6 meses después, el dinero se había ido y ella también. Hizo lo mismo con su primer esposo, antes de Logan. Kendra no había hablado con Isabel en años, pero aún tenía conocidos en común que la mantenían informada. Uno de ellos la había visto recientemente en Naples, Florida, publicando fotos de días de playa y compras en una cuenta privada de redes sociales. Tengo su nueva dirección, dijo Kendra. Sé que lo correcto es dártela. Explicó que siempre se había sentido culpable por no advertirle a Logan sobre el pasado de Isabel. Lo intenté una vez, en la fiesta de compromiso, pero él pensó que solo era una hermana celosa. Después de eso, me alejé. Le agradecí por dar el paso y de inmediato reenvié la información a Elaine. En cuestión de días, Elaine se había coordinado con las autoridades de Florida y había elevado la orden de arresto de Isabel para incluir el cargo de fuga para evitar el procesamiento. La evidencia de sus estafas anteriores ayudó a establecer un patrón que fortaleció nuestro caso. Esto es extremadamente útil, dijo Elaine. Muestra al tribunal que esto no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de conducta calculada. Si la encuentran, impactará significativamente en su sentencia. 3 semanas después, Isabel fue arrestada en una boutique de alta gama en Naples. Su nuevo novio, aparentemente, no tenía idea de su historial criminal y rápidamente se distanció al enterarse de la verdad. Fue extraditada de regreso para enfrentar su sentencia original más cargos adicionales por fuga. A lo largo de todo esto, papá se mantuvo sereno. La ira que esperaban nunca se manifestó, solo una resignación silenciosa, una tristeza por lo que su familia se había convertido. 3 meses después de aquella fatídica víspera de Año Nuevo, estábamos sentados en el porche. El vecindario estaba tranquilo, sin coches extraños estacionados en la calle, sin ansiedad cada vez que alguien golpeaba la puerta. Papá me entregó un sobre grueso. Dentro había papeles de transferencia de propiedad, la casa, sus inversiones, todo. Ya los había presentado ante el condado. Esta casa casi me la quitan 2 veces, dijo.
Una vez el banco y otra vez mi propio hijo. Eso no volverá a pasar, le dije. Le aseguré que no necesitaba nada, que solo me alegraba de que estuviera a salvo. Negó con la cabeza. Los he observado a ambos desde que eran niños. Logan siempre tomaba. Tú siempre estabas ahí. Esta casa pertenece a alguien que respete lo que significa. Han pasado 9 meses desde entonces. Logan está en un centro correccional estatal. Mamá se mudó con su hermana, arrepentida y avergonzada, pero ya no bienvenida en nuestras vidas. Isabel está cumpliendo su sentencia extendida, el juez no quedó nada impresionado por su intento de fuga. Amelia, en realidad, está mejor. Su tía le da estructura y reglas, algo que Isabel nunca le dio. Papá está sanando. Ha empezado a salir con una mujer del centro comunitario, se unió a una liga de bolos y ahora, de verdad, sonríe. Yo trasladé mi negocio para poder trabajar de forma remota, pasando la mitad del tiempo en la casa de papá. A veces él menciona lo que ocurrió, solo como recordatorio de lo que la gente es capaz de hacer cuando cree que nadie la está mirando. Esto no fue venganza. Esto fue justicia. Mi hermana, la niña de oro, hizo cosas horribles consigo misma y ahora se arrepiente de las consecuencias, pero mi madre exige que yo me lo haga también para que sea justo. Así que tomé mi venganza. Esta es una cuenta desechable porque mi familia conoce mi cuenta principal. También, lo siento por lo largo del post, pero esta situación es absolutamente una locura y necesito desahogarme. Hay un resumen al final, pero sinceramente necesitas leer toda la historia para entender lo retorcido que se volvió todo esto. Todo este lío ocurrió hace aproximadamente un mes y todavía lo estoy procesando. Nunca pensé que escribiría algo así, pero aquí estamos. También aviso, esta historia tiene un final inesperado que definitivamente no vi venir cuando todo esto comenzó. Bien, Reddit, déjame pintarte un cuadro de mi absolutamente disfuncional familia antes de entrar en la historia principal, porque necesitas contexto para entender cuán locos están estas personas. Soy Emma, tengo 17 años, y vivo con mi madre Sarah, de 44 años, mi padre Roberto, de 46 años, y mi hermana Madison, de 15 años. Papá trabaja como electricista para la ciudad y gana alrededor de $78,000 al año, lo cual es bastante decente para donde vivimos. Pensarías que estaríamos cómodos, ¿verdad? Pues no, porque mi madre y mi hermana son literalmente las personas más materialistas y con derecho que jamás hayas escuchado. Déjame darte algunos ejemplos de cuán distorsionada es la dinámica en mi casa. Cuando Madison quiso el nuevo iPhone 14 Pro Max el año pasado, el de $1,200, mamá convenció a papá para que se lo comprara para su cumpleaños, aunque su teléfono anterior funcionaba perfectamente. Cuando Madison quiso esos ridículamente caros conjuntos de yoga de Lululemon, que cuestan como $200 cada uno, mamá la llevó de compras y le compró 5. Cuando Madison decidió que necesitaba un guardarropa completamente nuevo para el segundo año de secundaria, gastaron probablemente unos $2,000 en el centro comercial en un solo día. Mientras tanto, yo he estado trabajando medio tiempo en Target desde que cumplí 16 años, ganando $13.50 por hora solo para comprar mi propia ropa y útiles escolares. Una vez le pedí a mamá si podía darme algo de dinero para nuevos jeans, ya que los míos tenían agujeros, y literalmente me dijo, ¿tienes un trabajo, Emma? Es hora de aprender responsabilidad financiera. Esto fue justo después de que ella misma gastara $400 en un bolso la semana anterior. Madison siempre ha sido la niña de oro y mamá siempre lo ha dejado súper claro. Madison obtiene lo que quiere, cuando quiere. Nunca ha tenido un trabajo, nunca ha tenido que ahorrar para nada, nunca le han dicho que no en toda su vida. Básicamente es una mocosa mimada que cree que el mundo gira a su alrededor, y mamá simplemente la consiente constantemente. Yo, por otro lado, soy tratada como la decepción de la familia, aunque tengo mejores calificaciones, trabajo medio tiempo y realmente contribuyo a las tareas del hogar. Es como si me vieran como una molestia que tienen que tolerar hasta que cumpla 18 años y me mude. Ese es el contexto. Ahora, el desastre del cabello que inició todo este lío. Madison siempre ha tenido este cabello negro azabache absolutamente hermoso. Estoy hablando de nivel princesa de Disney, grueso, brillante, le llega hasta la mitad de la espalda. Siempre ha recibido cumplidos por él, pero nunca pareció apreciarlo. Siempre se quejaba de que era aburrido o demasiado oscuro y constantemente hablaba de querer teñírselo. Hace unas 6 semanas, se obsesionó con una influencer de TikTok que tiene el cabello rubio platino, como blanco, casi plateado. Madison decidió que eso era lo que quería y comenzó a rogarle a mamá que la llevara a un salón para hacérselo. Ahora, cualquiera que sepa literalmente algo sobre cabello sabe que pasar de negro azabache a rubio platino es increíblemente difícil, requiere mucho tiempo y es costoso.
Estamos hablando de múltiples sesiones durante varios meses, probablemente costando entre $800 y $1,500 en total. Es básicamente el cambio de color más extremo que se puede hacer. Mamá de hecho lo investigó y pidió presupuestos en algunos salones. Cuando se dio cuenta de cuánto costaría, incluso ella se horrorizó por el precio. Le dijo a Madison que tendrían que esperar y ahorrar, tal vez hacerlo durante el verano. Pero Madison, siendo la mocosa mimada e impaciente que es, decidió que no quería esperar. Había visto algunos videos de YouTube de personas decolorando su propio cabello y pensó, ¿qué tan difícil puede ser? Esto ocurrió un sábado por la noche mientras yo trabajaba el turno de cierre en Target. Normalmente trabajo los viernes y sábados por la noche porque pagan un poco mejor, y estuve allí hasta alrededor de las 10:30 de la noche. Cuando llegué a casa, supe de inmediato que algo andaba mal porque podía oler un horrible olor químico tan pronto como crucé la puerta principal. Encontré a mamá en la cocina, hablando por teléfono, caminando frenéticamente. Estaba llamando a diferentes salones de emergencia tratando de encontrar a alguien que pudiera atender a Madison de inmediato. Cuando me vio, solo negó con la cabeza y señaló hacia arriba. El olor se hizo más fuerte a medida que subía al segundo piso. La puerta del dormitorio de Madison estaba cerrada, pero podía escucharla llorando dentro, como un llanto feo y desesperado. Toqué la puerta y le pregunté si estaba bien, pero solo gritó «déjame en paz», desde el otro lado. Fui al baño a cepillarme los dientes. Y fue entonces cuando vi la evidencia del desastre. Había cabello por todas partes, y me refiero a todas partes, el lavabo, el mostrador, el suelo, incluso algo en la pared, de alguna manera. Eran de diferentes largos y colores, desde negro hasta un horrible tono entre naranja y amarillo. Había cajas vacías de decolorante en la basura y el olor era tan fuerte que me hizo lagrimear. Me di cuenta de que Madison había intentado decolorarse el cabello por sí misma y que había salido terriblemente, terriblemente mal. Al principio, en realidad sentí lástima por ella, porque solo podía imaginar lo devastador que debía haber sido. A la mañana siguiente comprendí toda la magnitud del desastre. Madison finalmente salió de su habitación alrededor del mediodía, usando un gorro bajado hasta casi las cejas, pero aún así se podía ver el daño alrededor de los bordes. Era sinceramente impactante. Su hermoso cabello largo estaba completamente destruido. Había secciones que se habían quemado hasta el cuero cabelludo, otras partes que medían tal vez 1 pulgada y algunos mechones más largos que parecían paja. Las partes que no se habían roto completamente tenían un color cobrizo terrible, con manchas negras donde la decoloración no había hecho efecto. Se veía absolutamente horrible, y lo peor era que se notaba que ella lo sabía. Madison siempre ha sido muy vanidosa con su apariencia. Pasa como 1 hora maquillándose cada mañana y constantemente se toma selfies. Ver su cabello así probablemente era su peor pesadilla. Mamá estaba siendo súper dramática con todo el asunto, actuando como si alguien hubiera muerto. No paraba de abrazar a Madison y decir cosas como, no te preocupes, cariño, mami arreglará esto, encontraremos una forma de hacerlo hermoso de nuevo. También me lanzaba unas miradas extrañas, como si de alguna manera esto fuera culpa mía por no estar ahí para detenerlo. Madison no paraba de tocarse las partes destruidas del cabello y comenzaba a llorar otra vez. Decía cosas como, soy tan estúpida y no puedo dejar que nadie me vea así y mi vida se acabó. Parte de mí sentía lástima por ella porque estaba genuinamente devastada, pero otra parte pensaba, bueno, ¿qué esperabas que pasara? Toda la escena era sinceramente patética. Aquí estaba esta chica, a quien le habían dado todo durante 15 años, y la primera vez que intenta hacer algo por sí misma, lo arruina completamente, y en lugar de aprender de ello, solo espera que mamá aparezca para arreglar todo como siempre. Papá trató de ser comprensivo, pero se notaba que también estaba frustrado. Cuando vio el desastre en el baño y se enteró de cuántos productos para el cabello había desperdiciado, hizo un comentario sobre pensar antes de actuar, lo cual hizo que Madison comenzara a llorar otra vez. Lo peor fue que Madison se negó a salir de la casa. Llamó a la escuela el lunes y el martes diciendo que tenía un virus estomacal. Ni siquiera bajaba para las comidas, solo se quedaba encerrada en su habitación sintiendo lástima por sí misma. Para el miércoles, mamá finalmente logró conseguirle una cita de emergencia en un salón carísimo del centro llamado Lux Hair Studio. Es uno de esos lugares donde un corte y peinado básico cuesta $180, y atienden principalmente a amas de casa adineradas e influencers de Instagram. Yo tenía que trabajar esa tarde, así que no pude ir con ellas, pero mamá me mandó mensajes de texto todo el día, como si se suponía que me tenía que importar la crisis capilar de Madison. Primer mensaje, estamos en el salón, ahora la estilista está evaluando el daño. Segundo mensaje, esto está peor de lo que pensábamos, tal vez tengan que cortarlo casi todo. Tercer mensaje, Madison está llorando,
están tratando de encontrar una solución. No respondía a ninguno porque, sinceramente, yo estaba ocupada trabajando de verdad mientras ellas lidiaban con las consecuencias de la estupidez de Madison. Cuando finalmente llegaron a casa alrededor de las 6 de la tarde, yo estaba haciendo tarea en mi habitación. Escuché cómo se azotó la puerta principal, luego los pasos de Madison subiendo corriendo las escaleras, seguidos por el portazo de su dormitorio. Después escuché a mamá hablando por teléfono con papá, y no sonaba nada contenta. Aparentemente, solo la consulta costó $75, y la estilista básicamente les dijo que el cabello de Madison estaba dañado sin posibilidad de reparación. La decoloración literalmente había frito la fibra capilar, provocando que se rompiera en diferentes longitudes. No había forma de arreglarlo ni emparejarlo sin cortar la mayor parte. La estilista, cuyo nombre aparentemente era Stephanie, había recomendado hacer un corte de reinicio, lo que básicamente significaba raparlo casi todo y dejarlo crecer de nuevo de forma saludable. Dijo que intentar trabajar con el cabello dañado solo causaría más rupturas y lo haría ver aún peor. Mamá aparentemente hizo un berrinche al respecto, exigiendo que hicieran algo para salvar el cabello de Madison. No paraba de decir cosas como, el dinero no es problema y estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario, pero Stephanie explicó que hay cosas que no se pueden arreglar con dinero. El daño químico es daño químico. Al final, decidieron ir por el corte rapado porque literalmente no había otra opción. Todo terminó costando $450, 75 por la consulta, 200 por el corte y otros 175 por unos champús y tratamientos especiales que supuestamente ayudarían a que el cabello creciera más saludable. $450. Eso es más de lo que gano yo en 3 semanas de trabajo a medio tiempo, todo porque Madison no pudo tener paciencia y esperar a hacerlo profesionalmente. Cuando finalmente vi a Madison más tarde esa noche, sinceramente me sorprendí. Parecía una persona completamente diferente. Su cabeza estaba básicamente rapada, tal vez 1/4 de pulgada de cabello en todo el cuero cabelludo. Se le veía el cráneo y todo. Parecía como si estuviera pasando por quimioterapia o algo así. Había llorado tanto que tenía los ojos hinchados y rojos. No paraba de tocarse la cabeza como si no pudiera creer que el cabello realmente se hubiera ido. En realidad era bastante triste de ver, aunque fuera completamente culpa suya. Aquí es donde la historia da un giro de adolescente tonta toma mala decisión. ¿A qué demonios les pasa a estas personas? Era el domingo después de la visita al salón y yo estaba durmiendo porque no tenía que trabajar hasta más tarde. Había planeado hacer algo de tarea y tal vez salir con amigos esa tarde. Estaba teniendo un sueño muy agradable cuando, de repente, sentí que alguien me sacudía el hombro. Abrí los ojos y mamá estaba sentada en mi cama, completamente vestida, con esa expresión extraña y decidida en el rostro. Eran como las 8:30 de la mañana, lo cual es súper temprano para un fin de semana, especialmente considerando que mamá normalmente duerme hasta por lo menos las 10 los domingos. Emma, cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo con esa voz exageradamente dulce que inmediatamente me puso en alerta. Mamá solo usa ese tono cuando quiere algo. Me senté en la cama, todavía medio dormida, y murmuré algo como ¿qué pasa? Ella respiró hondo y dijo, tu hermana está teniendo muchas dificultades con su nueva apariencia. Y me dijo que quería hablar conmigo sobre algo. Yo pensaba, está bien, tal vez quiere que ayude a Madison a elegir algunos gorros o algo así, o quizás quiere que sea más amable con toda la situación. Puedo hacer eso, aunque Madison se lo haya hecho completamente a sí misma. Pero entonces mamá soltó esta bomba absolutamente absurda. Madison se preguntaba si considerarías cortarte el cabello corto también, para que no se sienta tan sola y diferente. Literalmente la miré fijamente como por 15 segundos, pensando que debía haber escuchado mal o que aún estaba soñando. No hay manera de que mi madre me acabara de pedir que me cortara el cabello solo porque mi hermana arruinó el suyo, ¿verdad? Pero no, lo decía completamente en serio. Estaba sentada ahí, mirándome expectante, como si fuera una petición totalmente razonable. Para que te hagas una idea, mi cabello es mi orgullo y alegría. Me llega hasta la parte baja de la espalda, es grueso, saludable y brillante. He estado dejándolo crecer durante 6 años, desde que tenía 11. Dedico tiempo cada mañana a peinarlo, uso productos de buena calidad que compro con mi propio dinero y recibo muchos cumplidos por él. Honestamente, probablemente es la cosa en la que más confío respecto a mi apariencia. Y mi madre me estaba pidiendo que lo cortara todo porque Madison no puede lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. ¿Hablas en serio ahora mismo?, pregunté, porque sinceramente no podía creer lo que estaba escuchando. Mamá se puso inmediatamente a la defensiva. Emma, tu hermana está pasando por un momento muy difícil ahora mismo. Está avergonzada, insegura,
y ver tu hermoso cabello largo todos los días la hace sentirse peor consigo misma. Le señalé lo obvio, mamá, Madison se hizo esto a sí misma. Ella eligió decolorarse el cabello aunque tú le dijiste que esperara. ¿Por qué yo debería sufrir porque ella tomó una mala decisión? Fue entonces cuando mamá comenzó a tener esa expresión de superioridad que yo sabía que significaba problemas. Es solo cabello, Emma, volverá a crecer. Esto significaría mucho para Madison durante este momento tan difícil. Tomaría años volver a crecer, respondí, cada vez más molesta. He estado dejando crecer mi cabello durante 6 años. ¿Me estás pidiendo que tire todo eso a la basura? ¿Por qué exactamente? ¿Para que Madison se sienta mejor por haber arruinado el suyo? Mamá puso los ojos en blanco, literalmente los puso en blanco, y dijo, estás siendo tan dramática. Ni siquiera haces nada especial con tu cabello de todos modos, solo lo llevas suelto la mayoría del tiempo. Esto era completamente falso, por cierto. Me lo rizo, lo trenzo, lo recojo en distintos peinados. De hecho, paso más tiempo cuidando mi cabello del que Madison jamás dedicó al suyo. Pero aparentemente, nada de eso importaba para mamá. La respuesta es no, dije con firmeza, no me voy a cortar el cabello. Cuando seguí negándome, la fachada dulce de mamá se vino abajo por completo y comenzó a mostrar su verdadero rostro. Dijo que estaba siendo increíblemente egoísta y que claramente no me importaba la salud mental de Madison. De hecho, tuvo la desfachatez de decir, Emma, nunca haces nada para ayudar a esta familia. Lo mínimo que podrías hacer es este pequeño sacrificio por tu hermana. ¿Pequeño sacrificio? ¿6 años de crecimiento de cabello es un pequeño sacrificio? Empecé a enfadarme mucho en ese momento. Luego sacó las tácticas de manipulación emocional. Madison te pidió específicamente que hicieras esto porque te admira como su hermana mayor. Pensó que entenderías por lo que está pasando. Si me admiraba tanto, tal vez debería haberme pedido consejo antes de destruir su cabello, le respondí. A mamá no le gustó esa respuesta. Puso esa cara desagradable y dijo, está bien, Emma, pero no vengas llorando cuando Madison no quiera hablar contigo nunca más. Y no esperes ayuda mía cuando necesites algo. Eso se sintió como una amenaza, lo que me hizo enojar aún más. Básicamente estaba diciendo que si no me mutilaba el cabello para que Madison se sintiera mejor, sería castigada por ello. Después de que mamá salió de mi habitación, pensé que eso sería el final del asunto. Pero no, estas personas apenas estaban comenzando. Aproximadamente 1 hora después, Madison misma entró en mi habitación. Claramente había estado llorando otra vez, tenía los ojos rojos e hinchados. Llevaba puesto un gorro bajado hasta casi cubrirle la cabeza rapada. Se sentó al borde de mi cama y comenzó con las lágrimas, Emma, sé que es mucho pedir, pero realmente lo estoy pasando mal ahora mismo. Cada vez que me miro al espejo quiero llorar, y cuando veo tu hermoso cabello solo me recuerda lo que perdí. En ese momento, en realidad sentí pena por ella, lo cual creo que era su objetivo. Pero luego siguió, si realmente me quisieras como tu hermana, me ayudarías a superar esto. Significaría todo para mí si pudiéramos pasar por esto juntas. Cuando aún así dije que no, empezó a ponerse manipuladora. Eres tan afortunada, Emma. Tienes el cabello naturalmente bonito y ni siquiera lo aprecias, simplemente lo das por sentado. Yo no lo doy por sentado, respondí. He estado cuidándolo y dejándolo crecer durante años. Que tú hayas decidido destruir el tuyo no significa que yo deba destruir el mío también. Eso la hizo llorar de nuevo. Dijo que estaba siendo cruel y que pensó que yo entendería, luego corrió de vuelta a su habitación y azotó la puerta. En menos de 10 minutos, mamá estaba de nuevo en mi cuarto, furiosa. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con tu hermana cuando ya está sufriendo? Ella vino a ti en busca de apoyo y solo lograste hacerla sentir peor. Los siguientes días fueron absolutamente miserables. Madison no me hablaba en absoluto. Pasaba justo a mi lado sin reconocer mi existencia. Cuando estábamos en la misma habitación, hacía comentarios pasivo-agresivos como, supongo que algunas personas solo se preocupan por sí mismas y debe ser agradable ser tan egoísta. Mamá era aún peor. Comenzó a hacer constantes comentarios sarcásticos sobre mi cabello, cosas como, algunas personas son tan vanidosas y cría a una hija para que fuera comprensiva y a otra para que fuera egocéntrica. Decía estas cosas lo suficientemente fuerte como para que yo las escuchara, pero fingía que hablaba consigo misma. También comenzó a ser exageradamente amable con Madison frente a mí, como si intentara mostrarme lo que me estaba perdiendo por no apoyar a mi hermana. Le ofrecía a Madison golosinas especiales, la elogiaba por otras cosas, básicamente sobrecompensando por el tema del cabello. La peor parte fue cuando papá se involucró. Mamá obviamente había estado trabajando en él,
porque una noche vino a hablar conmigo y sugirió que tal vez podría llegar a un punto medio con Madison cortándome el cabello hasta los hombros en lugar de mantenerlo largo. Seguiría siendo un largo bonito, dijo, pero mostraría a Madison que te importa cómo se siente. Me sentí tan decepcionada con él. Papá siempre había sido el padre más razonable, pero ahora también estaba cayendo en la manipulación de mamá y Madison. Papá, ¿por qué debería cambiar algo de mí misma porque Madison tomó una mala decisión?, pregunté. Se incomodó y dijo algo sobre la armonía familiar y que a veces hacemos sacrificios por las personas que amamos, pero se notaba que no hablaba desde el corazón. Mamá claramente lo había presionado para que me hablara. La tensión en la casa se volvió insoportable. Madison continuó su trato de silencio, lo cual, sinceramente, fue un alivio porque al menos no estaba siendo activamente cruel conmigo. Pero mamá más que compensaba eso con sus constantes comentarios pasivo-agresivos. Empezó a darme tareas adicionales como castigo por no ayudar a Madison. De repente, yo era responsable de lavar todos los platos, sacar toda la basura y limpiar los baños cada semana. Cuando señalé que eso no era justo, ella dijo, bueno, si no vas a contribuir emocionalmente a esta familia, al menos puedes contribuir físicamente. También comenzó a olvidarse de comprarme cosas que necesitaba, como cuando le pedí que me trajera más champú del supermercado. Volvía a casa con productos caros para Madison, pero decía que se le olvidó el mío. Cuando necesité dinero para una excursión escolar, dijo que el presupuesto familiar estaba ajustado, aunque justo el día anterior le había comprado a Madison una peluca de $150. Lo de la peluca fue otro drama completo. Mamá decidió que Madison necesitaba varias pelucas diferentes para ayudarla a sentirse segura mientras le crecía el cabello. Fueron a comprar pelucas y regresaron con 3 diferentes, una larga rubia, una castaña media y una corta roja. El costo total fue de más de $400. Madison actuaba como si esas pelucas sintéticas baratas la hicieran ver espectacular, publicando selfies en Instagram con subtítulos como nueva imagen, nueva yo y a veces el cambio es bueno. Era tan falso y teatral, pero mamá se lo creía todo, comentando en todas sus publicaciones sobre lo hermosa y segura que se veía. Mientras tanto, yo sigo trabajando medio tiempo solo para poder pagar lo más básico, mientras ellas derrochan dinero en pelucas para solucionar un problema que Madison se creó sola. El punto de quiebre llegó alrededor de 2 semanas después de que comenzó todo este lío. Estaba en la cocina preparándome un sándwich para almorzar cuando mamá entró y comenzó con sus típicos comentarios sarcásticos. Oh, mira, Emma está en las áreas comunes de la casa. Usualmente está demasiado ocupada admirándose en el espejo. La ignoré, pero ella siguió, ¿sabes? Tu padre trabaja muy duro para proveer a esta familia, y lo único que pedimos fue un pequeño gesto para ayudar a tu hermana a sentirse mejor. Pero supongo que algunas personas son demasiado egoístas como para hacer siquiera el más mínimo sacrificio. Fue entonces cuando finalmente perdí el control. ¿Qué sacrificio estás haciendo tú, mamá? Tú no estás cortando tu cabello, solo estás exigiendo que yo lo haga. Y no es un pequeño sacrificio, son 6 años de crecimiento, que tomarían otros 6 años para recuperar. Ella puso esa cara desagradable y dijo, cuida tu tono, jovencita. Vives bajo nuestro techo y nosotros proveemos para ti. Tú provees para Madison, respondí, yo compro mi propia ropa, mis propios útiles escolares, todo lo mío. Lo único que tú me das es un techo sobre mi cabeza, y actúas como si tuviera que estar agradecida por lo mínimo. Si no te gusta estar aquí, eres libre de irte cuando cumplas 18, dijo con frialdad. Créeme, estoy contando los días, le respondí. Esa conversación me hizo darme cuenta de cuán tóxica y retorcida era realmente mi familia. Estaban dispuestos a destruir nuestra relación por el cabello. Cabello. Les importaba más la vanidad y el ego de Madison que tratarme a mí con justicia. Aquí es donde la historia se pone realmente buena, y sinceramente, todavía no puedo creer cuán perfectamente resultó todo. Así que después de esa horrible conversación con mamá, me sentía bastante desesperanzada con respecto a mi situación. Decidí publicar todo esto en Reddit para ver si me estaba volviendo loca o si esta situación estaba tan mal como yo pensaba. La respuesta fue abrumadora. Literalmente miles de personas me decían que mi familia estaba completamente fuera de lugar y que yo tenía toda la razón al negarme a cortarme el cabello. La gente decía cosas como esto es una locura y tu madre es emocionalmente abusiva y Madison necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Leer todas esas respuestas me hizo sentir mucho mejor por mantenerme firme. Pero lo que realmente cambió todo no fue la publicación en Reddit, fue lo que descubrí por accidente unos días después. Estaba buscando cinta adhesiva en la oficina de papá en casa. Él dijo que podía tomar algo para un proyecto escolar cuando noté un montón de papeles sobre su escritorio que no parecían ser de su trabajo habitual.
El papel de arriba era un estado de cuenta de tarjeta de crédito y la cantidad me llamó la atención porque era realmente alta. No estaba tratando de husmear ni nada, pero el número era tan impactante que no pude evitar mirar más de cerca. Era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de mamá y el saldo era de más de $8,000. $8,000 en una sola tarjeta. Probablemente debía haberlo dejado ahí, pero sentía tanta curiosidad que hojeé algunos papeles más. Había estados de cuenta de 3 tarjetas diferentes, todas con enormes saldos. Cuando hice la suma en mi cabeza, estábamos hablando de más de $22,000 en deudas de tarjetas de crédito. Pero aquí viene la parte verdaderamente loca. Cuando miré los cargos, eran todas cosas para mamá y Madison. Ropa de diseñador, visitas caras al salón, maquillaje, bolsos, zapatos, joyería. Había cargos de tiendas que ni siquiera había escuchado nombrar, probablemente porque eran demasiado caras para que la gente normal comprara ahí. Empecé a tomar fotos de los estados de cuenta con mi celular, sin saber realmente qué iba a hacer con ellas, pero sabiendo que era información importante. Mientras revisaba, noté que algunas fechas de pago eran extrañas, como si los pagos se hicieran desde cuentas diferentes. Fue entonces cuando encontré los estados de cuenta bancarios mezclados con las facturas de las tarjetas de crédito. Mamá había estado moviendo dinero entre diferentes cuentas, incluso sacando dinero de lo que parecía ser la cuenta de ahorros de papá para hacer pagos mínimos a sus tarjetas de crédito. No soy experta en finanzas, pero incluso yo podía ver que esto era realmente grave. Estábamos hablando de decenas de miles de dólares en deudas que probablemente papá no conocía, y además mamá básicamente estaba robando de sus ahorros para cubrirlo. Me senté en la oficina de papá como 20 minutos, simplemente mirando esos papeles, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi madre, que me llamaba egoísta por no querer cortarme el cabello, había estado llevando en secreto a nuestra familia a una deuda enorme para financiar su adicción a las compras y la de Madison. Tomé fotos de todo y luego volví a colocar los papeles exactamente donde los había encontrado. Pasé el resto de ese día pensando en qué hacer con esa información. Finalmente decidí enviarle un mensaje a papá mientras estaba en el trabajo. Le mandé un texto que decía: «Papá, encontré por accidente unos papeles en tu oficina y creo que necesitas verlos. ¿Puedes llamarme cuando tengas un momento?». Me llamó como una hora después durante su descanso para el almuerzo. Le conté sobre los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y le pregunté si sabía algo sobre la deuda. Hubo un largo silencio en el teléfono y luego dijo con una voz muy baja: «¿Qué deuda?». Le expliqué lo que había visto, los saldos, los cargos, el extraño patrón de pagos. Papá guardó silencio por un minuto y luego dijo: «Emma, necesito que me mandes fotos de esos estados de cuenta ahora mismo». Así que lo hice. Le envié fotos de todas las facturas de las tarjetas de crédito y los estados bancarios que mostraban el movimiento de dinero. Unos 10 minutos después me volvió a llamar y sonaba furioso. «No tenía ni idea de nada de esto», dijo. «Tu madre me dijo que estaba teniendo cuidado con los gastos. Me había estado preguntando por qué el saldo de la cuenta de ahorros parecía bajo, pero ella dijo que era por gastos normales del hogar. Papá llegó temprano a casa ese día, lo cual nunca ocurre. Yo estaba en mi habitación haciendo tarea cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe y luego lo escuché llamar a mamá a la cocina. Madison estaba en casa de una amiga, así que éramos solo los 3. No pude evitar escuchar desde lo alto de las escaleras mientras papá confrontaba a mamá sobre la deuda. Al principio intentó negarlo, luego intentó minimizarlo y después empezó a dar excusas. «No es tanto dinero, Roberto, y la mayoría son cosas necesarias para la casa y para las niñas». $22,000 en ropa de diseñador es necesario, preguntó papá, y pude oír la ira en su voz. Madison necesitaba ropa para la escuela y yo necesitaba algunos conjuntos profesionales. «¿Conjuntos profesionales, Sarah? Tú no tienes trabajo». La pelea duró más de una hora. Mamá seguía intentando justificar los gastos, diciendo cosas como: «Podemos permitirnos esto y las niñas merecen cosas bonitas». Pero papá no lo creía, especialmente cuando se dio cuenta de que ella había estado tomando dinero de sus ahorros para la jubilación para hacer los pagos. Lo mejor fue cuando mamá intentó cambiar el asunto y culparme a mí. En serio dijo: «Bueno, tal vez si Emma fuera más útil en la casa y no causara tanto estrés en la familia, no necesitaría hacer terapia de compras para sobrellevarlo». Papá lo detuvo de inmediato. «No te atrevas a culpar a Emma por tu problema de gastos. Ella es la única en esta casa que trabaja por su propio dinero». Los siguientes días fueron absolutamente increíbles de presenciar. Papá canceló inmediatamente todas las tarjetas de crédito de mamá y la puso en lo que él llamó un estricto presupuesto doméstico. Recibía $150 por semana para víveres y absolutamente nada más.
La mesada de Madison se redujo de $100 a 25. Sí, estaba recibiendo $100 a la semana por literalmente no hacer nada. Ya no más salidas de compras, ni maquillaje caro, ni ropa de diseñador. El cambio en sus actitudes fue inmediato y, sinceramente, gracioso. De repente, mamá era súper amable conmigo, preguntándome cómo había estado mi día y ofreciéndose a ayudarme con la tarea. No paraba de decir cosas como espero que no haya resentimientos por esa tontería del cabello y la familia es lo más importante, ¿no crees? Madison fue aún más obvia. Entró a mi habitación al día siguiente del anuncio del presupuesto de papá, luciendo triste y patética. Emma, he estado pensando en todo lo que pasó y me di cuenta de que tal vez fui un poco injusta al pedirte que te cortaras el cabello. ¿Un poco injusta? Eso fue quedarse corta por siglos. Estaba tan molesta por mi cabello que no pensaba con claridad, continuó. Espero que podamos volver a ser hermanas cercanas. Entonces vino la verdadera razón de su visita. También me preguntaba si podrías ayudarme a aprender a comprar con presupuesto. Nunca he tenido que hacerlo antes, y tú eres tan buena encontrando cosas bonitas a buen precio. Casi me he hecho a reír. La misma chica que me llamó egoísta por no cortarme el cabello, ahora me pedía ayuda porque no podía mantener sus hábitos de compras habituales. Pero lo mejor aún estaba por venir. Aproximadamente una semana después de que comenzó el nuevo presupuesto, el cabello de Madison empezó a crecer de nuevo, pero lo hacía de forma irregular y con una apariencia extraña. Diferentes secciones crecían a diferentes ritmos, y el color era desigual en las zonas donde el decolorante lo había dañado. Desesperadamente quería volver al salón caro para que le dieran forma profesional mientras crecía, pero con su nueva mesada de $25 a la semana, lo mejor que podía costearse era Great Clips. En serio vino a mí con lágrimas en los ojos pidiéndome prestados $200 para ir al salón bueno. Te lo pagaré, lo prometo, solo que no puedo ir a la escuela luciendo así. La miré directamente a los ojos y le dije, Madison, pensé que el cabello era solo cabello y que crecía de nuevo. Eso fue lo que tú y mamá me decían cuando querían que me lo cortara. La expresión de sorpresa y vergüenza en su rostro fue absolutamente invaluable. Se dio cuenta de que le estaba devolviendo sus propias palabras. Además, continué, creo que en Great Clips harán un buen trabajo. No necesitas nada elegante, solo un corte básico para emparejarlo mientras crece. Comenzó a llorar y dijo, pero todos en la escuela verán que fui a un salón barato. Madison, la mayoría de la gente va a salones baratos. La única razón por la que crees que es vergonzoso es porque has sido una consentida toda tu vida. Bienvenida a cómo vive la otra mitad del mundo. Al final tuvo que ir a Great Clips, y sinceramente, hicieron un trabajo decente emparejando su cabello. Se veía mucho mejor que el desastre irregular que tenía antes, pero ella estaba mortificada por no poder ir a su salón caro habitual. La parte más divertida fue ver a mamá tratando de mantener su estilo de vida con $150 por semana. Se quejaba constantemente de que no era suficiente para una familia de 4, pero papá le señaló que yo compraba mi propia comida la mitad del tiempo con el dinero de mi trabajo. Intentó negociar un presupuesto más alto prometiendo que sería más cuidadosa con los gastos, pero papá ya había hecho los cálculos y descubrió que había estado gastando un promedio de $800 por semana en cosas no esenciales. $800 por semana, eso es más de lo que gana mucha gente en ingresos brutos. Podrás tener un presupuesto más alto cuando consigas un trabajo y contribuyas al ingreso familiar, le dijo papá. Hasta entonces, recibirás suficiente dinero para víveres y necesidades del hogar, y nada más. Mamá en realidad tuvo el descaro de decir, pero Roberto, no puedo trabajar, necesito estar disponible para las niñas. Emma trabaja y aún así mantiene buenas calificaciones y ayuda en casa, respondió papá. Madison tiene 15 años, no 5. No necesita una niñera de tiempo completo. Dentro de las 2 semanas desde que se implementó el presupuesto, tanto mamá como Madison comenzaron a tratarme de manera completamente diferente. Mamá empezó a pedirme consejos sobre dónde comprar víveres para estirar el presupuesto. Madison quería que le enseñara a hacerse las uñas en casa en lugar de ir al salón. El mejor momento fue cuando Madison finalmente admitió que pedirme que me cortara el cabello había estado mal. Dijo, y cito, ahora me doy cuenta de que solo estaba molesta e intentaba que todos los demás fueran tan miserables como yo. Eso no fue justo contigo. Aún no fue una disculpa real, pero fue lo más cercano que iba a obtener de su parte. Mamá nunca se disculpó por el tema del cabello, pero dejó de hacer comentarios sarcásticos sobre mi apariencia. De hecho, empezó a elogiar mi cabello diciendo cosas como tu cabello se ve tan saludable, Emma, y te cuidas mucho a ti misma. Era obvio que ambas estaban asustadas de que pudiera contarle a papá otras cosas que habían dicho o hecho.
No tenía ni idea de qué más podía saber yo, así que estaban siendo especialmente cuidadosas para mantenerse en buenos términos conmigo. Toda esta situación me enseñó que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. Mamá y Madison habían vivido en una burbuja donde podían gastar lo que quisieran y tratar a las personas como quisieran sin repercusiones. Pero cuando papá descubrió la deuda y puso un alto, de repente tuvieron que vivir en el mundo real como todos los demás, y lo odiaron. Mi cabello sigue largo y hermoso, por cierto. De hecho, comencé a cuidarlo aún más después de todo este lío, simplemente porque me di cuenta de cuánto significa para mí. Recibo cumplidos por él todo el tiempo, y ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi rutina de cuidado capilar, les digo que el secreto es no destruirlo con decolorantes solo porque eres demasiado impaciente para esperar ayuda profesional. El cabello de Madison está creciendo lentamente, pero tomará al menos 2 años para volver a estar como antes de arruinarlo. Cada vez que se queja, le recuerdo que tiene suerte de que esté creciendo de nuevo. Algunas personas que dañan su cabello tan gravemente como ella terminan con calvas permanentes. La dinámica familiar sigue siendo rara, pero en algunos aspectos ha mejorado. Papá ahora tiene más control sobre las finanzas, lo que significa que realmente estamos ahorrando dinero para cosas importantes en lugar de desperdiciarlo en ropa de diseñador. Mamá consiguió un trabajo de medio tiempo en una boutique local, del cual se queja constantemente, pero que le ha hecho bien. Madison está aprendiendo poco a poco que no puede esperar que todo se le dé en bandeja. Consiguió un trabajo de niñera con nuestros vecinos y por primera vez en su vida está ganando su propio dinero para gastar. En cuanto a mí, estoy contando los días hasta graduarme y poder mudarme. Pero al menos ahora sé que cuando me vaya será en mis propios términos, con mi cabello largo y hermoso intacto y con mi dignidad preservada.